micrófono y estos son más caros y tienen una fidelidad porque yo me lo alejo y la voz siempre se oye bien y con el otro me lo tenía que poner así bien cerca. Entonces tienen una fidelidad bien, es parecido o no, mejor dicho, es mejor la fidelidad de Dios que la del micrófono. Amén. Fíjense que el tema que Dios trae, hermanos y hermanas, tu abogado es Jesús. Tu abogado es Jesús. Y un preso para salir, ¿qué busca? Abogado. Busca un abogado, pone un abogado, paga un abogado. ¿Y qué pasa si contrata un abogado transero? Y le está dando mentiras, y le está dando mentiras, y le está dando mentiras. Sí, ya va a salir, sí. No, que abogado, hay de todo, hay de todo. Y lo mismo sucede con usted. ¿En qué abogado ha confiado? Ahora, el mundo, ¿en qué abogado confía el mundo? El abogado del mundo es un abogado transero. ¿Por qué cree que es transero? Porque busca ese abogado que tienen, no lo saca del lugar, no lo va a llevar a la gloria de Dios, no lo va a llevar, porque la Biblia lo dice, pues. El que ama ídolos, dice. El que adora ídolos, no. Es abominable ante Dios, es abominable. Es un abogado transero, porque los está engañando. Y ahí están. ¿Qué hicieras tú en prisión? Dice, pagar un abogado. Y el abogado en que tú confías es Jesucristo. Y le pagas y no te saca de la cárcel, entonces ese abogado es malo, dicen. Pero no le va a regresar el dinero, ¿verdad? No se lo regresa. Busque Hechos en su Biblia, Hechos 5, versículo 19. Hechos capítulo 5, versículo 19. Dice que en este pasaje, o en este capítulo, habla de que los apóstoles estaban siendo perseguidos y los echaron a la cárcel. La santa palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este párrafo que me alumbraste, Espíritu Santo, para compartirlo, para reflexionar y para llevar este mensaje. Pongo en tus manos, Señor, para que tú reveles la instrucción a cada hermano y a cada hermana. Háblales a su oído, susurra a sus oídos, Señor, y toca sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, aquí en este pasaje de este capítulo 5, los apóstoles fueron perseguidos por la ley romana. Por la ley romana. Y fíjese que en el capítulo 4 habla otro poquito de eso, mire.
Si gusta, búsquelo. El capítulo 4 de Hechos siempre. Hablando, dice 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y en el 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Imagínense de qué hablaban los apóstoles, de la resurrección de los muertos. Y eso no les agradaba a los saduceos, ni a los fariseos. Entonces fueron a traer a la guardia. Y por eso es que en el 19 nos dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice, más un ángel del Señor, es decir, Dios estaba con los apóstoles, no estaban desamparados, ellos estaban siendo y obedeciendo al Señor, y como estaban obedeciendo, Dios no los desamparaba. Y no solo hasta ahí, sino que los sacó de la cárcel. Los sacó, no los dejó ahí para que los condenaran. Y vea en el 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los pusieron en la cárcel. No fue cosa fácil. Bueno, que cualquiera que lo ponen a la cárcel, no es fácil en la cárcel. Y muchos pues lo vemos así de menos porque piensan que a estos señores apóstoles fue que alguien los sacó, pero no, es Dios que obró. Dios obró en ellos porque andaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo hagamos su voluntad. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo ahí está, nos cuida, nos ilumina, nos guarda y nos aparta del peligro. Eso es todo porque obedece. Y eso es lo bueno. Busque en el Hechos 4, 5 y 9. Hechos 4, 5 y 9. Mire lo que nos dice. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos se reunieron, ¿para qué? Para tener concilio, ¿verdad? Y el concilio era para dar una determinación a los presos. Y vea lo que dice el 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta que les hacen a los apóstoles. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado?
Fíjense, ¿por qué estaban acusándolos a los apóstoles? ¿Logró comprender por qué? Porque habían ministrado una sanidad para una persona. Y los fariseos y los saduceos no les gustaba eso, que los apóstoles anduvieran haciendo y mostrando a Jesucristo, porque decían que estaban haciendo falsa doctrina, así decían ellos. Entonces vienen y por eso los echan a la cárcel. Pero qué absurdo reaccionaban estos gobernantes, ¿verdad? Absurdo, porque en vez de felicitarlos por la sanidad que le daban a aquella persona que necesitaba sanidad, ellos no, sino que mejor los agarraban y los echaban a la cárcel. ¿Para qué? Para que ya no siguieran ministrando ni poniendo la palabra de Dios. Le pregunto, ¿quién es el abogado de Pedro? ¿Quién es el abogado de Pedro? Jesús. Jesús. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu abogado? Jesucristo. ¿Quién es tu abogado, hermano y hermana? Jesucristo. No dude en su abogado. No dude en su abogado. ¿Por qué? Porque tu abogado te va a sacar de este lugar. Jesucristo nos va a sacar de este lugar en victoria y nos va a llevar ante el Padre. Jesucristo no solo es tu abogado, también es tu médico, porque sanó a un hombre enfermo y a través de Pedro. Este fue un beneficio que Dios dejó para usted y para mí. Fue un beneficio. A través de Jesucristo podemos ser sanados. Mire, dice, mas un ángel del Señor. ¿Quién está contigo, mi hermano, mi hermana? Dios. Por lo tanto, Él no te dejará perecer. Dios no te dejará. ¿Por qué? Porque si no hubiese dejado perecer a Pedro y a Juan ahí en la cárcel. Pero no, vean, mire que dice, el ángel del Señor los liberó y les dijo, id. ¿A dónde? A llevar la palabra de Dios, a mostrar el evangelio de Jesucristo. A eso los llevó. Por lo tanto dice, Él no te dejará desamparado. Dios envió ayuda a Pedro y a los discípulos. El ángel del Señor entorpeció a los vigilantes, los cegó para que los apóstoles de Jesucristo salieran de la cárcel. El ángel del Señor es el que nos ayuda, siempre está pendiente de usted y de mí. Hermano y hermana, ¿a quién te debes tú? Mira qué pregunta más bonita. ¿A quién te debes tú? A Dios, ¿verdad? No hay otro. Entonces, tienes que corresponder a Dios. ¿Y cómo puedo yo corresponder a Dios? Puedo corresponder congregándome. Puedo corresponder a Dios ayunando. Fíjese que cuando usted ayuna, a Dios le agrada. Porque dice, es como un olor grato y agradable al Señor. Entonces Dios nos ve con gracia, nos ve con amor. Cuando usted se congrega también, cuando usted va a evangelismo también a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque
ese es uno de los deberes que Jesús nos dejó, de llevar su palabra a todo aquel que está en oscuridad. Y les dijo, id. Y puestos en pie, dice, en el templo, Dios quiere que tú actúes. Porque cuando nos dice id, nos está dando una orden. Dios nos está dando una orden. ¿Id a qué? A llevar su palabra. Puestos en pie, dice, en el templo. Es que tienes que estar convencido de Dios. Tienes que tener una convicción de Dios para llevar su palabra. Porque estos hombres, estos apóstoles, estaban convencidos de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y no solo convencidos, sino que lo vieron ascender también, ¿verdad? A Jesucristo lo vieron ascender los apóstoles. Y por eso les dijo, no los dejaré solos. Cuando Él se iba ascendiendo, ustedes no quedan solos, les dijo. Y ellos, pues, después de eso, es que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, dice. Y al ser llenos del Espíritu Santo anduvieron ministrando, anduvieron sanando. Dice que con la sombra de Pedro, dice, el enfermo se sanaba. Es decir, el poder que Dios da a aquel que le teme, a aquel que hace la voluntad de Dios. Dios da poder. Pero todo es que tener esa convicción, esa seguridad. Es que tienes que estar convencido de Dios, que es real y sirve a Dios por amor. No voy a servir a Dios por interés, sino por amor. Los apóstoles puestos en pie, dice, en el templo, ¿qué tenían que hacer? Predicar y hablar la palabra de Dios. En el templo a eso los mandó, por eso los sacó de la cárcel, para que fueran a llevar su palabra, para que mostraran la luz verdadera y que pudieran alumbrar a todos la luz de Cristo, a todos los que estaban en el templo. Las buenas nuevas de Jesucristo tenían que llevar, sin importar, porque ellos solo estaban siendo instrumento en las manos de Dios. Ellos solo estaban siendo instrumento en las manos de Dios. Y el que habla y convence es el Espíritu Santo. Así es. Cuando nosotros vamos a evangelismo, en pan y chocolate, o el domingo, vamos en el nombre de Dios, en el Espíritu Santo. Y nosotros solo tenemos que dejarnos ir, y el Espíritu Santo es el que va a convencer. Él es el que convence. Busque Juan 6:63. El Evangelio de Juan. Ahí está cerquita. 6:63. Mire lo que nos dice. El Espíritu es el que da vida. Mire cómo dice, qué bonito. El Espíritu es el que da vida. Y la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, mire. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea qué lindo lo que dice Jesucristo, porque son letras en rojo. Jesucristo fue lo que dijo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Porque ¿qué es lo que quiere la carne? Solo los deseos de la carne.
que le complazca los deseos a la carne. Y el Espíritu lo que quiere es llevarlo a comunión con el Espíritu Santo. A eso es que nos lleva el Espíritu, a llevarnos a esa comunión con el Espíritu Santo. Mi estimado amigo, mi hermano, aprovecha al Espíritu. Aprovecha al Espíritu Santo. Si tú dejas pasar la oportunidad, te vas a quedar. La carne para nada aprovecha. Si te pones a complacer la carne, no saldrás del fango. El fango es ese lugar pecaminoso donde nos encontrábamos antes de congregarnos. Ese lugar que frecuentábamos y que es el que más abunda la perdición. Me dice una amiga ayer, me estaban invitando, me dice, a un party, me dice. ¿Y quién me invitaba? Dice, una muchacha que parece ser muchacho, me dice. Y allí solo alcohol, dice, y aparentemente eso es alegría para ellos. Pero ya el siguiente día es tristeza. ¿Por qué? Porque cuando el alcohol entra al cuerpo, tú te sientes diferente. Y empiezas hasta a hacer cosas indebidas y a mostrar alegría, pero eso es instantáneo. Y la alegría del Hijo de Dios es permanente, porque el Espíritu Santo está ahí. Aunque usted esté enfermo, pero el Espíritu Santo está ahí con usted consolándolo, de que va a pasar esa etapa, va a pasar esa prueba de enfermedad. Y eso es lo que tenemos que tener, esa convicción para superar y para poder seguir avanzando. Porque nosotros necesitamos avanzar, no podemos quedarnos ahí estáticos. Tenemos que avanzar, porque fíjense que el círculo se va cerrando el círculo, y nosotros tenemos que estar dentro del círculo. Si se va cerrando y usted se queda fuera del círculo, entonces se quedó del día de Jehová. Y no queremos eso, queremos seguir avanzando, estar siempre atento. Amado, el mundo te va a juzgar siempre, pero es atribución de Jesús esa, hermano, de juzgar. El mundo te va a juzgar siempre, pero esa atribución no le corresponde. Es una atribución de Jesús. Jesús es el que juzga y justifica. Busque Hechos 5:22. Mire lo que dice capítulo 5 siempre, versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Por qué cree que a nadie hallaron dentro? ¿Por qué cree que a nadie hallaron dentro? Porque el Espíritu, el ángel del Señor, les abrió la cárcel y los sacó para que fueran a predicar al templo. Y la cárcel la dejaron siempre cerrada. Y los guardas se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Pensaron que allí estaban. Porque no había nadie. Dios hizo el milagro, hermanos. No había nadie en la cárcel. Dios hizo el milagro.
Y así Dios hará el milagro, mi hermana, mi hermano. Dios hará el milagro en usted. Todo es de tener fe. Tener fe en que Jesucristo va a hacer el milagro en usted. Esa petición que usted le ha pedido, esa tribulación que está pasando, no es permanente. Eso va a pasar y a través de Jesucristo va a salir en victoria. Confía en Jesucristo, entrégate a Él, mi hermano, mi hermana. Entréguese a Jesucristo y Él hará. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y acompáñenme con la alabanza 482. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Le dice, Señor, le dice, yo quiero entrar en tu santuario, pero con pecados no puedo entrar. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos prepare. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacerle el llamado a aquel que nos está viendo. Tú necesitas de Jesucristo, mi amigo que estás conectado. No es casualidad que tú estés conectado. Necesitas de Jesucristo porque nadie puede entrar al reino de Dios como pecador. Y nadie se va a quedar exento de que confronte en el cielo. Sin Jesucristo no hay entrada. Por eso recibe al Señor Jesucristo en esta tarde. El Espíritu Santo te está hablando de que te arrepientas de que sos pecador. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Perdóname, Señor. Soy pecador. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador.